El funcionalismo no solo ha sido una perspectiva importante en las teorías de la comunicación, sino que también lo ha sido en otras disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología e incluso la filosofía. Dentro de las ciencias sociales, el funcionalismo se ha presentado como una perspectiva muy próxima al positivismo. El positivismo es una propuesta filosófica que establece que las ciencias sociales se tienen que acercar a las ciencias naturales, ya que comparten la misma estructura lógica. Así pues, es que se considera que las ciencias sociales tienen que descubrir leyes naturales por las cuales se puedan controlar y pronosticar los hechos sociales, porque en la sociedad hay un orden social que tiene que ser descubierto. Por esto es que el funcionalismo intenta hacer una aproximación a la realidad social tan científica como sea posible, siguiendo los principios del positivismo. El origen del funcionalismo se remonta en los años 30. Desde el punto de vista de la psicología, el funcionalismo se encuentra influenciado por el pragmatismo americano y el evolucionismo, surgidos a finales del siglo XIX en Estados Unidos. El funcionalismo se oponía fuertemente al estructuralismo y planteaba el estudio de la mente a partir de las funciones que cada individuo desarrollaba y no desde la estructura de la mente, como lo hacía el estructuralismo. En el funcionalismo se estudiaba la interacción con el medio, las conductas que tenemos y los efectos que las mismas causan en nuestro respectivo entorno. William James, James R. Angel y John Dewey son los autores más destacados dentro de esta corriente psicológica. Precursores, padres eh, y autores que están asociados a la sociología encontramos a Émile Durkheim, quien fue un sociólogo y filósofo francés, el cual estableció formalmente la sociología como una disciplina académica y es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Otro es Talcott Parsons, quien fue un sociólogo estadounidense de la tradición clásica de la sociología y es conocido por la teoría de la acción social y el enfoque estructural funcionalista. Otro de ellos es Herbert Spencer, el cual fue un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Él desarrolló una concepción omnívoda de la evolución como el desarrollo progresivo del mundo físico, los organismos biológicos, la mente humana, la cultura humana y las sociedades. También tenemos a Malinowski, el cual fue el fundador de la antropología social británica a partir de esta renovación metodológica basada en la experiencia personal del trabajo de campo y en la consideración funcional de la cultura. Por último, tenemos a Robert King, quien fue un sociólogo estadounidense y fue alardonado con el premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Es el padre de la teoría de las funciones manifiestas y latentes y autor de varias obras, como una de ellas que es El análisis estructural en la sociología. Su labor en el campo de la sociología y de la ciencia fue muy importante y hoy en día muchas frases de él son utilizadas diariamente. Las obras principales. El suicidio, 1897. Es una de las más importantes obras del sociólogo francés Émile Durkheim, que trata sobre el suicidio. Como su nombre indica, es un estudio sobre el suicidio. Y es importante porque Durkheim fue uno de los primeros autores que analizaron el tema del suicidio desde un punto de vista sociológico y no como un fenómeno psicológico o con connotaciones moralistas. La estructura de la acción es un de 1937 del sociólogo Talcott Parsons. En 1998, la Asociación Sociológica Internacional listó el trabajo como el noveno libro sociológico más importante del siglo XX, detrás de Jürgen Habermas. El darwinismo social. Es una teoría social que define que la teoría de la selección natural de Charles Darwin tiene aplicaciones sociales en comunidades humanas. Está basado en la idea de la supervivencia del más apto,
concebido como mecanismo de evolución social, y la creencia de que el concepto darwiniano de la selección natural puede ser usado para el manejo de la sociedad humana. Fue escrito por Herbert Spencer. Science, Technology and Society, 1938. Escrito por Robert King Merton. Toma como objeto de estudio las relaciones de interdependencia sociocultural, las estructuras, los procesos y las conductas sociales. Está orientada al conjunto de la sociedad o dirigidas al ámbito de problemas y objetos de la convivencia sociocultural. Los aportes de la teoría funcionalista a la sociología fueron en la investigación, a cómo considerar un objeto de estudio específico, en donde la sociología sostiene un único objeto de análisis en base a los hechos sociales, a diferencia de la filosofía o la psicología que analizan múltiples variables. También enseñó cómo aplicar un método científico, en donde la sociología persigue el pensamiento objetivo en base a la investigación empírica y pruebas de razonamiento a fin de evitar prejuicios o puntos de vista subjetivos. Aportó también en la antropología. Favoreció en el desarrollo de ciencias como la antropología científica, con especialistas que se dedicaron a viajar por todo el mundo para desarrollar sus trabajos directamente en el campo de estudio. Desarrolló el estudio a la sociedad sin tener en cuenta su historia. La estudia tal cual y como la encuentra, intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de esa sociedad. También enfatiza el estudio de los propósitos del comportamiento y la adaptación de un organismo al medio ambiente, a la sociedad. Aportó también a las ciencias biológicas como la psicología, en donde el conocimiento útil provendría de estudiar por igual las diferencias individuales y los principios generalizados, las emociones y los impulsos irracionales, las capacidades intelectuales, y señaló 3 puntos de vista de la conciencia: personal e individual, sensible, continuo y siempre cambiante. En psicología pretende conocer la función de la mente en lugar de proporcionar una descripción estática de ella. Considera que los procesos mentales tienen como función ayudar al organismo a su adaptación al entorno. También aportó a la lingüística. Permitió la consideración de la función, la cual permite penetrar más profundamente en la realidad de la lengua, definida como instrumento de comunicación, según el cual la experiencia humana se analiza de manera diferente en cada comunidad, en donde ayudó a instigar sobre la función del lenguaje en todos sus aspectos y a establecer teorías que ayuden a marcar las pautas del conocimiento dentro de esta disciplina. Ayuda a fijar la atención en encontrar dentro del lenguaje todo lo que hace falta para entender y explicar cómo éste se usa en diferentes contextos y los aspectos que inciden, influyen e interactúan en él, así como los componentes fundamentales del significado en la lengua. Manifiestan funciones básicas para representar el mundo e interactuar y comunicar con los demás en todos los contextos. El funcionalismo lingüístico imprime importancia, en donde una lengua se interpreta como un sistema de significados acompañados por formas que expresan los sentidos de las palabras. El funcionalismo también preparó el camino para el conductismo y el condicionamientismo. Aportó métodos de investigación como la introspección limitada, la observación directa de la conducta y el estudio fisiológico, oponiéndose al análisis de la totalidad,